vamos a iniciar la exposición. Las preguntas me parece que las pueden ir haciendo en el chat y las podemos responder hacia el final de la exposición, si les parece. A ver, justamente para ponernos un poquito en contexto y qué es lo que vamos a ver en particular durante esta exposición, tenemos que recordar que estos riesgos de la reactivación derivan precisamente del estado de emergencia en el que nos encontramos. Toda crisis tiene 3 etapas. Una primera etapa que es de contención, una segunda etapa que es de reactivación y una tercera etapa que va a ser de una vuelta a la normalidad o esta nueva normalidad de la que hemos conversado. Durante la etapa de contención, que fue la primera etapa que hemos tenido que atravesar entre marzo y abril de este año, el Estado justamente se enfocó en las medidas sanitarias que debían brindarse para la protección de la salud de las personas. A raíz de ello, se declaró una emergencia sanitaria el 7 de septiembre, que va a ir hasta el 7 de septiembre del 2020, y posteriormente se declara el estado de emergencia que inició el 16 de marzo, y como sabemos, se ha prolongado ya hasta el 31 de julio de este año. A partir justamente de esos escenarios, es que a la fecha el gobierno ha dado una gran cantidad de normas que van variando todos los días el estado en el que se encuentra una empresa y cómo va a desarrollar sus actividades. Estas normas son las que establecen nuevas reglas de juego a las que se enfrentan las empresas, y entonces tienen que enfrentarse al COVID no solamente como una enfermedad que pone en riesgo la salud de las personas, sino también como un riesgo frente a lo que es la normalidad del desarrollo de su negocio. A partir entonces de todas las normas que ha dado el Estado, incluyendo no solo durante la etapa de contención, sino la etapa de reactivación que ha iniciado en mayo, tenemos que las empresas necesitan encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger al negocio y su continuidad y la salud de sus trabajadores, así como del público en general. Para ver justamente todo lo que es el tema de la reactivación y la gestión de riesgos, tenemos que ponernos en el escenario actual. Sabemos que existen algunos negocios que han sido impactados de manera más fuerte que otros, como por ejemplo, si hablamos de los servicios esenciales como los alimentos o los productos farmacéuticos, si bien han sido golpeados por la pandemia, esto ha sido en menor grado que, por ejemplo, aquellos que se relacionan con los servicios turísticos. A raíz de ello también, la recuperación, como se puede ver en el gráfico de la derecha, va a ir variando. Mientras tenemos que algunos sectores como los de alimentos pueden ya empezar a recuperarse durante junio y julio, lo que es el sector turismo todavía se espera que se empiece a recuperar a los niveles anteriores o similares a los anteriores hacia diciembre de este año o todavía en lo que es el primer trimestre del año siguiente. Un poco para hablarnos de la crisis y la gestión de riesgos, los dejo con Mario. Mario, ¿nos puedes comentar sobre esta parte? ¿Qué tal? Tía, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Sí, nosotros hemos definido siempre crisis como una situación inesperada que afecta la continuidad del negocio, o como una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y a veces la credibilidad de la organización, y que requiere de medidas urgentes. Definitivamente estamos frente a una crisis, esas crisis traen subcrisis. Una por particular tiene relación con la actividad que realizamos, con el impedimento de realizarla o la manera como la vamos a realizar en el futuro. Como ha comentado Pía, hemos ido transcurriendo o recorriendo en el tiempo de ese 16 de marzo que las actividades se limitaron en marco del estado de emergencia, hasta hoy en que poco a poco se va reactivando. En estas crisis, lo primero que las empresas y los equipos de manejo de crisis hacen es empezar por mirar cuáles son los riesgos que tenían previstos en algún momento como posibles, y si no es el caso, identificar esos frentes y ver, como dice el dibujo, qué tan vulnerables somos y cuáles son los frentes que tenemos que atacar. Llamémoslos frentes o riesgos, ¿no? La siguiente, por favor.
Pía, la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, si nosotros miramos un poco lo que a preparación de crisis se refiere, tenemos que hay una etapa en la que uno podría haberse preparado, ¿no? Frente a una situación como esta que era absolutamente, digamos, difícil de prever. Nunca nos habíamos encontrado en una situación tal, pero sí es verdad que uno prepara equipos para atender situaciones de esta naturaleza y los prepara simulando algunas crisis, como pueden ser accidentes de trabajo, como pueden ser derivados de problemas con proveedores, como pueden ser un rompimiento de la cadena de pagos o como puede ser también una catástrofe cualquiera que sea. La epidemia o la pandemia nos coloca en una situación muy especial y si bien es inesperada, como muchas de las situaciones de crisis que se generan, es una situación que ha sido transversal, ¿no? No nos permite salir a las personas, no nos permite realizar actividades, no es un sector el afectado, sino todos los sectores, en mayor o menor medida, y bueno, ya de esa situación ya conocemos. Pero ¿qué podemos hacer de cara al futuro? ¿Qué es lo que nosotros veníamos comentando para otros eventos? Prepararse identificando riesgos estratégicos de la operación. En este caso, ya tomada la crisis, había que ver los recursos con los que contábamos, comenzar a quizás hacer control de daños, porque ya no se podía hacer mucha previsión. La respuesta, buscar que esa respuesta fuera pronta y coordinada, por eso el comité ahí, y la recuperación es en el trabajo que estamos todos ahora, ¿no? Todavía no es una post-crisis, pero estamos ya empezando a reactivarnos con mayor fuerza. Definitivamente muchas más personas que oficialmente están fuera de la cuarentena y vamos a ver cómo podemos asumir eso. Ok, Pipia. ¿Continuamos? Bueno, este es un mapa de calor que todo el mundo conoce. Nosotros consideramos que lo primero que una empresa debe, o en una gestión de riesgo deben hacer es identificar en la empresa qué negocios y qué procesos tienen con mayor impacto en esos riesgos que se han identificado. Uno identifica riesgos para buscar cómo establecer controles y luego conocer cuál es el riesgo residual que nos queda, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, Pia, continuamos con el reinicio de actividades. Sí. Como les comentábamos también al principio, esta crisis o toda crisis tiene 3 etapas y la segunda etapa es justamente ya la de una reactivación que el gobierno ha propuesto además a través de 4 fases. ¿Cuáles son los criterios que se han tomado para dividir estas fases o qué actividad iba a iniciarse en cada momento? Tenemos estos 4 criterios básicos y justamente se relaciona con los riesgos que estábamos conversando con Mario. Los riesgos pueden ser propios de la empresa, pero también hay riesgos que son propios de cada situación. Y en el caso del COVID, tenemos que hay 4 riesgos en los que tenemos que enfocar. El primero de ellos es justamente los riesgos sanitarios que pueden provenir de la propia actividad, es decir, mi actividad genera un riesgo para la salud de por sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los restaurantes, por eso es que ha demorado un poco en reactivarse, porque hay riesgos sanitarios inherentes a esa misma actividad. Asimismo, hay algunos riesgos sanitarios que pueden ser de la propia comunidad o de la región en la que me encuentro. Por eso tenemos ahora, por ejemplo, cuáles son las regiones que están focalizadas. Aquellas regiones en donde los casos de COVID han ido elevándose o no se estabilizan, también tienen riesgos propios que deben tomarse en cuenta para saber cuándo es que van a reiniciarse las actividades en esos lugares. Asimismo, hay riesgos de impacto económico. Hay actividades que brindan un mayor ingreso al PBI nacional,
que son también las que se han priorizado en su momento. Asimismo, también aquellas actividades que están relacionadas con beneficios para la propia comunidad en general, ¿no? En base a estos criterios es justamente que el gobierno ha ido señalando cada etapa y cada una de las fases. Ahora, si yo soy una empresa y voy a reiniciar mis actividades, ¿cuáles son las consideraciones que debería tener presentes? Nosotros señalamos estas 4 que son las principales. La primera es que tengo que identificar cuál es la actividad que realizo y cuál es el sector al que pertenezco. Esto no siempre ha sido sencillo de identificar. Además, el gobierno ha ido variando su posición. No sé si se acuerdan algunos que al principio había una inscripción vía Produce, que ahora ya se ha eliminado, y hay algunas actividades que de acuerdo a la normativa han sido a ser reguladas directamente por el Ministerio de Salud. Puede pasar además que una empresa desarrolle más de una actividad económica y no todas las actividades van a estar permitidas. Entonces tengo que identificar aquella actividad que muchas veces se va a relacionar con el SIU que tengo registrado ante SUNAT y a partir de ello identificar el sector que tengo. Necesito verificar, además en su momento se requería una aprobación o una autorización sectorial y además tengo que revisar los protocolos que corresponden. Otro paso que debo dar es identificar cuáles son los trabajadores esenciales que van a prestar servicios durante esta época de emergencia. El hecho de que se reinicien las actividades no significa que todos los trabajadores van a volver a la empresa como en una época de normalidad. Justamente a raíz de ello es que yo tengo que identificar cuáles son aquellos puestos que van a significar un mayor riesgo para el propio trabajador y también tener identificados claramente cuáles son las personas que pertenecen a este grupo de riesgo. El grupo de riesgo, que además es un concepto que también ha ido variando en el tiempo, que todos conocemos, por ejemplo, por los mayores de 65 años o las personas con obesidad, hipertensión y otras enfermedades. El siguiente paso, y quizás va a ser el más importante, va a ser elaborar justamente mi plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Sobre eso vamos a entrar un poquito luego. Y finalmente tengo que considerar la aprobación del plan por parte del supervisor o del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mario, no sé si sobre esto nos podrías comentar justamente un poco para poder identificar justamente qué es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, por qué es que de pronto en el plan me están pidiendo que esta persona o este grupo de personas sean los que aprueban el plan. Creo que hemos perdido a Mario. Más adelante se los comentamos con mayor detalle. A ver, hace un momento les comenté justamente que había muchos protocolos sectoriales. Estos protocolos sectoriales lo que van a señalar es medidas específicas dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Ahora, digamos que el marco en el que nos debemos desempeñar todos, ya sea que trabajemos en una oficina, en una fábrica, en un campo minero o de pronto en una actividad forestal, van a ser los lineamientos generales y obligatorios que ha dado el MINSA a través de la resolución ministerial número 239 del 2020. Esta resolución también se ha ido modificando, por lo cual es importante que siempre tengamos en cuenta todos estos cambios normativos para irnos ajustando. Esta resolución te da 7 lineamientos que son los que yo tengo que observar al momento de elaborar mi plan, pero al momento también de analizar cuál es la situación de la empresa. El primer lineamiento y el más sencillo de todos, digamos, es justamente la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. La limpieza que se va a realizar ahora no es igual a la limpieza que realizábamos antes. Yo, por ejemplo, podía tener antes una persona que vaya una vez por semana o de manera interdiaria y que se enfocara en ciertas zonas de trabajo. Ahora lo que te exige la norma es que la limpieza la realices con algunos implementos especiales, que las personas estén capacitadas, que si por ejemplo tienes un servicio tercerizado de limpieza, tiene que pasarte un cronograma y ver cuáles son los insumos que se van a utilizar. La evaluación de la condición de salud del trabajador previo al reingreso o reincorporación. ¿Qué es regreso y qué es reincorporación? Estas palabras que suenan similares en realidad significan dos cosas distintas. El regreso está pensado para aquellos trabajadores que no han tenido un diagnóstico positivo de COVID y que se encontraban cumpliendo la cuarentena en sus domicilios durante el estado de emergencia. Mientras que la reincorporación se refiere justamente a estos casos en los que el trabajador
ha tenido un síntoma de COVID independientemente de si estaba prestando servicios o no en ese momento. Hay algunas normas y algunos procedimientos especiales que se tienen que observar en este caso y de los que va a participar también el sistema de seguridad y salud del trabajo y también el profesional de salud en su caso. El lavado de manos y desinfección es obligatorio. En este punto, por ejemplo, debemos señalar si contamos con puntos de desinfección, si contamos con un lavabo al ingreso del centro de trabajo, con cuántos lavabos contamos, y tenemos que además tener algunos casos como por ejemplo la señalética que debe incorporarse en todo el centro de trabajo. Igualmente la sensibilización a la prevención. Tenemos que darle charlas a nuestros trabajadores, tanto a los que estén de manera presencial como aquellos que están desarrollando trabajo remoto, para un poco inculcar, así como teníamos las charlas antes de seguridad y salud para alguna actividad riesgosa, también tenemos que indicarles a los trabajadores cómo es que se transmite el COVID, de qué se trata, cómo comunicarlo a la empresa en caso hay algún tipo de sintomatología. Asimismo, hay medidas de protección colectivas, como la circulación del aire, el uso de algunos de insumos de limpieza, como medidas de protección personal que están relacionadas a los equipos de protección personal, como las mascarillas, por ejemplo, los protectores faciales, que justamente habla ahora el gobierno de que son obligatorios, y finalmente tenemos el punto más importante, que es el de la vigilancia de la salud del trabajador. Esta vigilancia va a ser reforzada a partir del COVID y va a ser desarrollada tanto por el empleador como por el sistema de seguridad y salud y por el profesional, en caso con él. Ahora, como les decía, tenemos muchos protocolos sectoriales. Estos protocolos, además de los lineamientos que ya teníamos, nos dan algunas normas adicionales. Por ejemplo, en el tema de comercio electrónico se ha agregado algunas cláusulas referidas al delivery o a la forma de pago de los productos. En el caso de los restaurantes también se han establecido medidas, por ejemplo, para entregar los productos a los comensales. Todavía no se ha aprobado, justamente está en trámite la reactivación ya para la atención presencial, ¿no? Tenemos algunos otros protocolos, como por ejemplo los relacionados a construcción e infraestructura, que pueden conllevar más riesgos también ellos mismos, y también existen algunos protocolos especiales, como en el caso de las notarías. ¿Cuál es la diferencia entre los protocolos y el plan para la vigilancia? Pues el protocolo te establece las medidas generales necesarias. Mientras tanto, tu plan va a identificar las acciones aplicables específicamente a tu empresa. Para ello, igual que en toda gestión de riesgos, lo primero que tengo que tener claro es cómo está funcionando mi empresa. No va a ser lo mismo un plan para una empresa que tiene 20 trabajadores que para una empresa que tiene 500 o más. O si es que yo solamente tengo 3 trabajadores, tengo que ver las medidas que van a ser adecuadas justamente para mi empresa y las particularidades que tengo. Si tengo cocina, si tengo un kitchen, si tengo un comedor, si solamente tengo un espacio, si tengo atención al público. Entonces, es importante que todos estos protocolos y los lineamientos generales sean los adecuados para la empresa. Ahora vamos a hablar un poco de los riesgos laborales y penales que podemos tener justamente en el contexto de la reactivación. Como les habíamos comentado, una cosa es la continuidad de mi negocio tal como yo lo venía manejando y los riesgos que yo había podido identificar previamente. Y otra cosa es en el contexto de la pandemia que nos pone en situaciones distintas, cómo es que yo puedo identificar esos riesgos para mi empresa. Uno no suele pensar que va a ser vulnerable, como nos comentaba Mario, frente a determinados riesgos. Hay riesgos que se ven muy lejanos. Lamentablemente el COVID nos ha expuesto a todos y nos va a demostrar que hay algunos riesgos que no teníamos antes que ahora debemos incorporar al análisis de gestión de riesgos de la propia empresa. Entonces, por ejemplo, las principales normas que tenemos que ver, que son las que están en el Código Penal, tienen que ver con los delitos que se relacionan con la protección de las condiciones de seguridad y salud del trabajo justamente de mis trabajadores. Algo que debo tomar en cuenta también es de que justamente el plan lo que me pide es que no solamente registre a mis trabajadores que están en planilla, sino también aquellos que pueden ser contratados como terceros o bajo otro régimen, pero que estén laborando dentro del centro de trabajo, porque yo voy a ser responsable de todos ellos. Entonces, ¿cómo es que yo podría verme envuelto en un delito, por ejemplo, de atentado contra las condiciones de seguridad y salud del trabajo? Esto sucede si, por ejemplo, el empleador no adopta las medidas de seguridad y salud necesarias
para evitar el contagio o propagación del COVID. Entonces, básicamente podría ser si es que yo no sigo los lineamientos de MINSA o si no cumplo con lo señalado por mi plan para la vigilancia del COVID-19. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy una empresa que además hace delivery o soy un restaurante y no protejo adecuadamente a mis trabajadores o tengo un trabajador que ha sido identificado con COVID y no lo reporto oportunamente o pese a que tiene sintomatología compatible con COVID, hago que siga trabajando? Entonces podría ser responsable del delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, que tiene una pena de 3 hasta 20 años en aquellos casos más graves. También puedo verme envuelto en un delito de trabajo forzoso si es que yo obligo a mis trabajadores a asistir si es que estos cuenten con las condiciones mínimas necesarias, ¿no? ¿Qué otros delitos se pueden presentar? La violación de las medidas sanitarias, en caso, como les decía, no cumpla con alguna disposición que haya dado la autoridad. Y también existe otro delito que es el delito de corrupción en el ámbito privado, que no estamos muy acostumbrados a ver, pero que tiene que ver justamente con la época de COVID y las acciones que puede tomar la empresa. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, para adquirir yo las pruebas rápidas, hago algún tipo de trato o beneficio a un laboratorio por encima de otro? No solamente me refiero al gerente, sino también a cualquier socio accionista o cualquier trabajador de la empresa. Entonces podría estar incurriendo en este delito de corrupción en el ámbito privado que tiene una pena de hasta 8 años. Asimismo, todo lo que tiene que ver con resistencia o desobediencia a la autoridad, por ejemplo, si yo abro la empresa o abro la fábrica, pese a que no estoy autorizado, como dice el gobierno, entonces podría estar incurriendo en estos delitos de resistencia, desobediencia o incluso violencia contra la autoridad. Asimismo, por ejemplo, tenemos que, a partir de la elaboración del plan, yo tengo que hacer muchas declaraciones juradas o tengo que dar información. Si es que yo cometo alguna falsedad en estas declaraciones, también podría estar incurriendo en los delitos de falsedad genérica, los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, que tienen penas de hasta 4 años. Una pregunta usual es justamente, ¿qué pasa si no soy yo, digamos, el gerente de la empresa, no es el socio el que comete el delito, sino que es un trabajador? ¿Pueden existir consecuencias para la empresa? La respuesta es sí. Entonces, si bien esto va a ser analizado caso por caso, si es que un trabajador actúa representando a la empresa de alguna manera o involucrando a la empresa, podría resultar una responsabilidad también, no solamente para ese trabajador, sino también incluso para sus socios accionistas o incluso para la persona jurídica. Las principales consecuencias que podemos mencionar, por ejemplo, son las medidas administrativas que están relacionadas con el Código Penal y que pueden incluso llevarte a una multa o cierre de la persona jurídica. Estas se relacionan justamente con la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, que implican una serie de medidas independientes incluso de la responsabilidad penal del trabajador. Podría ser, por ejemplo, que yo tenga un trabajador que no va a ser imputable por alguna razón, pero si descubro que la empresa fue un medio para cometer el delito, entonces también seré responsable. Asimismo, hay consecuencias accesorias que pueden ser aplicadas para la empresa en el caso de una investigación penal. Y también, como sabemos, está el pago de la reparación civil, en la que me puedo ver involucrado si es que encuentran responsabilidad, ya sea en la persona natural que cometió el delito, ¿no? Frente a ello y frente a la necesidad de continuar operando, ¿cómo es que puedo yo protegerme frente a estos riesgos penales, que además son riesgos que yo no tenía anteriormente, que de cara a la crisis son situaciones que se nos presentan? Bueno, lo primero, como toda gestión que hay que evaluar, es necesitamos identificar los riesgos que se presentan en mi actividad. Yo tengo que ser capaz de identificar cuáles son y además cómo es que puedo controlarlos. A cada riesgo yo le tengo que asignar un control de manera tal que yo lo pueda disminuir. Entonces, por ejemplo, una de las primeras recomendaciones es cumplir con implementar el plan para la vigilancia. El plan no solamente va a ser un documento que yo le voy a presentar a la autoridad, sino que tengo que cumplirlo. Y esto, más allá de los costos que nos puede generar, justamente nos va a proteger. Porque el día de mañana, si yo tengo un trabajador que estaba enfermo, voy a verificar que pudo no haber sido contagiado en la empresa porque la empresa se están tomando todas las medidas adecuadas, o no voy a tener responsabilidad frente al contagio de terceros.
Recuerden que, de acuerdo a las propias declaraciones que dio la ministra del Trabajo en su momento, señaló que los empresarios podían ser responsables por los contagios que se generaran, no solo a sus trabajadores, sino también al público al que atendía. Finalmente, nuestra recomendación es siempre contar con modelos de prevención. Estos modelos de prevención justamente te ayudan a identificar esos riesgos, y no solo ellos, sino que de cara a alguna investigación penal, podrían no solamente atenuarte la responsabilidad, sino que incluso eximirte de ella. Si yo llego a demostrar que tengo un modelo de prevención que está funcionando, los actos que hayan sido realizados por mis trabajadores, que hayan excedido justamente este ámbito de control, no serán de mi responsabilidad y no se le aplicará ninguna consecuencia a la empresa. Para hablarles sobre los riesgos laborales que se pueden presentar, los dejo con el doctor Pinate. Gracias, Pia. Bueno, definitivamente vamos a tener que atender situaciones vinculadas a los riesgos laborales, no solamente por medidas que podamos haber tomado en este tiempo del estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia, dentro de ese estado de emergencia sanitaria más grande, medidas de vinculación de trabajadores, medidas vinculadas a la suspensión perfecta o cualquier otra vinculada a trabajadores. Pero en relación con lo que tendría que ver los planes, con lo que tendrían que ver los planes de prevención, control y vigilancia del COVID-19, todas las normas que nosotros ya teníamos previstas en seguridad y salud en el trabajo, hoy día toman, si se quiere, mayor importancia en la parte de salud ocupacional. Nosotros tenemos normas de seguridad y salud en el trabajo propiamente, habían otras que le llamaban seguridad industrial y habían algunas actividades reguladas, pero de manera ordenada y para todos, más o menos del año 2000, con motivo del TLC que el Perú suscribió con los Estados Unidos. El capítulo de salud ocupacional quedó postergado y fue aprobado después, o en realidad estaba en preparación, con motivo también de otro TLC, que es el TLC con Canadá. Este cuadro que ustedes ven en pantalla es el de las multas y bueno, que fue ajustado en algún momento también por la autoridad administrativa. Y tenemos faltas que van de leve a grave a muy grave, pero también que tienen relación con los trabajadores afectados. Y en función a eso, el factor determina el monto de la multa. Esta es una situación que nos debe preocupar, pero sigo creyendo que más nos debe preocupar la responsabilidad por que la sanción económica que nos pueda imponer SUNAFIL. La siguiente lámina, por favor. Mire, acá tenemos un ejemplo práctico. Si, por ejemplo, para la entrega la no entrega, un tema formal, una infracción leve de CTS, para un trabajador van a tener una multa que no es poco. Si no realizan el depósito van a tener una infracción grave. Si no pagan la indemnización vacacional van a tener una infracción muy grave. Y las multas, por ejemplo, son las que se señalan en este cuadrito, aplicando el cuadro de la lámina anterior. La siguiente, por favor. Pero si tenemos, por ejemplo, que no registran al trabajador en un régimen de seguridad social o no registran al trabajador en el régimen de seguridad social en salud, las infracciones son graves e implican para un trabajador una sanción importante, como se ve en ese cuadro. Imagínense ustedes si son más los trabajadores afectados. La siguiente lámina, por favor. Sí, la responsabilidad civil del empleador por una enfermedad profesional o ocupacional es algo que ya hace buen tiempo y en sede laboral se están discutiendo. No son poco comunes las demandas de responsabilidad civil finalmente en el ámbito de los fueros laborales. Pero el punto acá interesante o importante es identificar que esta situación de la epidemia, digamos, el COVID-19, los contagios que se puedan producir,
para poder determinar lo que en responsabilidad civil se denomina el nexo causal, la relación con quien genera el daño, va a ser muy difícil, pero va a ser mucho más importante la defensa que realicen los empleadores en el caso que tengan que atender algún proceso o una demanda. Todo el sistema de gestión de seguridad y el plan de vigilancia, de prevención y control del COVID que hayan ejecutado, que no se haya quedado en el papel, que realmente exista una labor de capacitación, de prevención, que se ingresen los recursos necesarios que están previstos en este plan que ingresamos al sistema del MINSA y que cumplamos lo que hemos proyectado en base a gasto del presupuesto y demás. Y que se haga un monitoreo real y verdadero. Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo son finalmente un conjunto de normas internas y de buenas prácticas vinculadas a seguridad y salud. Existe la identificación de los riesgos como una matriz, como haríamos en una matriz de cualquier aspecto ambiental o de compliance o en general de cualquier actividad vinculada a cumplimiento. Va a tener esa matriz de riesgos, van a elaborar el IPER y van a establecer en esa matriz de riesgos también los controles, y en función a esos controles ustedes van a poder dimensionar el presupuesto que requieren para atender al fin que se tiene, que es evitar que los riesgos se produzcan. Pero todo esto es importante que del papel y de lo programado pase a la realidad y que se ejecute verdaderamente. Y cuando tengamos que atender un caso de responsabilidad civil, una demanda, nosotros podamos acreditar que tomamos todos los cuidados y todas las protecciones y que por lo menos en el ámbito que nos corresponde supimos cumplir con vigilar y prevenir el contagio y que por lo tanto un contagio de un trabajador no pueda ser atribuido como responsabilidad del empleador. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, creo que la gente tiene, digamos, la costumbre de cubrir los aspectos formales y que eso se convierta en letra muerta en la práctica, pero lo hemos visto con accidentes de trabajo en otras oportunidades y creo que ahora lo tenemos muy, muy delante. Esas normas que se pretenden, algunas parecen muy rigurosas, pero cuando las cumples, ves el resultado en diferentes empresas de la cantidad de contagios que se producen, a diferencia de otras que quizás no sigan realmente el plan que tienen o no crean que es importante tener cuidado ahí. Bueno, ejemplos de enfermedades que suponen una demanda y que están vinculados a enfermedades, vamos a llamar profesionales, ocupacionales, está el cáncer de piel de los trabajadores de pesca, las enfermedades respiratorias de trabajadores en minas, la hipocausia de trabajadores que emplean máquinas ruidosas, recientemente el COVID en trabajadores del sector salud. La siguiente lámina, por favor. Bueno, a ver, en resumen, respecto de la gestión de una crisis, hay que conocer a la empresa y la cultura organizacional. Cuando hemos tenido oportunidad de atender alguna crisis derivada, por ejemplo, de un accidente de trabajo, lo primero que hemos querido conocer es cómo es su estructura básica. Va a haber un tiempo de emergencia, digamos, donde se tienen que tomar decisiones rápidas y uno cuando habla del comité de crisis, si existe conformado previamente y si no existe lo convocas, lo que vas a tener es alguien de operaciones, vas a tener alguien de la gestión administrativa y financiera, probablemente alguien de legal, si externo o interno, y obviamente si es un accidente, atenderás con gente de seguridad y salud en el trabajo. Pero el conocer la estructura organizacional de la empresa te va a facilitar formar el equipo que la va a atender. Identificas la crisis estableciendo los frentes a los que tienes que atender, justamente con la identificación de los riesgos,
involucras a la alta dirección si es antes en el planeamiento, en la preparación de la prevención de crisis y si es después para poder tomar las decisiones. Alguien de la organización como cabeza, un gerente general, un gerente administrativo financiero, quienes estén disponibles, porque a veces las crisis llegan cuando la gente no está donde uno espera, es quien tiene que tomar la dirección de un comité de crisis. Se formula un plan cuando tienes la oportunidad de hacerlo con anterioridad que sucede una crisis, y si sucede como ahora, pues entonces el comité diseña medidas de emergencia. La comunicación es importantísima. Por más terrible que sean las cosas, hay que comunicarlas y buscar la mejor manera de comunicarlas, si no eso genera otro tipo de crisis, la incertidumbre se extiende dentro de la empresa y eso termina generando unos problemas que no son derivados propiamente de la crisis, sino de la especulación o de la comunicación no asertiva, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Pía, querían ver alguna parte, creo que tuve un problema de conexión en algún momento y quedó algo pendiente. ¿Quiere regresar ahí? Solo para cerrar. Sí, en realidad consultarte de una manera general, creo que ya comentaste un poco sobre el tema, ¿no? En el caso de los temas de seguridad y salud, uno de los puntos del plan de lo que te exige es que adjunte un acta de aprobación de ese plan por parte ya sea del supervisor o del Comité de Seguridad y Salud. Entonces, un poco para que nos puedas comentar quizás por qué es que MINSA está exigiendo este punto y qué tiene que ver con la protección de los trabajadores. Sí, claro, habíamos comentado un poco que las normas de seguridad y salud en el trabajo no son, digamos, normas recientes que tienen que ver con el COVID-19. Las normas de seguridad y salud en el trabajo existen ya desde hace muchos años y hemos pasado de la elaboración de políticas a las capacitaciones y luego ya a una labor más de prevención e inclusive de modificar la cultura de las organizaciones. O sea, cuando hace 20 años, en el año 2000, nosotros veíamos temas de seguridad y salud en el trabajo, veíamos reglamentos, veíamos documentos, veíamos recién un poco los diseños de las implementaciones de un sistema de gestión, los que estaban más avanzados, veíamos los equipos de protección personal y la adecuación con los presupuestos. En ese tiempo no se hablaba mucho de demandas derivadas de un accidente de trabajo con consecuencias y también vinculación a faltas del empleador en su sistema de seguridad. Pero bueno, poco a poco fue internalizándose en las empresas la seguridad y salud en el trabajo y de requerirle contar con documentos, con políticas, con un comité constituido, con un reglamento de seguridad y salud, se pasó rápidamente a que se ejecutara en la práctica ese sistema de gestión y comenzaron las capacitaciones muy fuertes, o sea, la exigencia de la autoridad administrativa de que se hayan realizado las capacitaciones, que se hayan tomado las, digamos, encuestas o entrevistas o que se cumpla con la información básica cuando, por ejemplo, comienza una actividad en una empresa donde hay mucho riesgo. Ustedes seguro han escuchado de esa hoja de trabajo seguro. En nuestra experiencia, viendo temas penales, civiles, derivados y laborales, obviamente, de un accidente de trabajo, hemos visto la importancia de esa hoja de trabajo seguro para la defensa de una empresa por haber advertido los riesgos a los que se exponen las personas. Entonces, hoy día tenemos, digamos, el foco en salud ocupacional, en este plan de prevención y control, es lo que más difundido está. Pero al momento de subir el plan, y esto es un tema operativo, pero que tiene un fondo, le preguntan si tiene sistema de gestión. Y ustedes podrán decir no tengo y continuar con el plan, o decir sí tengo y tendrán que subir su sistema de seguridad y salud en el trabajo que ya debían tener
y que no es a partir del COVID que se desarrolla. Tendrá complementos, tendrá mejoras, pero no es una obligación que comenzó en marzo, sino que viene de atrás. Entonces, por eso era hacer un poco hincapié en que estas obligaciones de seguridad y salud no son de ahora. Recuerdo que cuando el presidente Humala iba a ser elegido, bueno, estaba en campaña todavía, ofreció medidas muy duras, inclusive modificar el Código Penal respecto a la responsabilidad de los representantes de las empresas cuando no cumplieran con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y después se modificó el Código Penal, luego lo modificaron atenuando un poco los supuestos de responsabilidad, pero es algo que hoy en día lo vemos delante y de manera muy importante. Nada, eso respecto a seguridad y salud, Pía. Podemos continuar, si hay preguntas, podemos verlas, pues quedamos atentos a las preguntas. Sí, aquí teníamos una pregunta de Daniela. Dice, si tengo una empresa de prendas de vestir y al realizar el delivery, aún cumpliendo el protocolo de entrega, mi trabajador se contagia, ¿tengo responsabilidad sobre su contagio? Creo que es un poco lo que nos comentaba Mario, ¿no? De la limitación de responsabilidad en todo caso por el cumplimiento del plan. No sé, Mario, si quieres ahondar en eso. Sí, hazlo tú y ahorita cierro. Dame un minutito. Ya. Sí, o sea, como les comentábamos, la verdad es que COVID es una enfermedad bastante difícil de realizar la trazabilidad. Tú no sabes finalmente si te has contagiado cuando saliste a trabajar o de pronto cuando saliste a la farmacia o a comprar alimentos, porque puede ser que haya sido una persona que estuvo contagiada y que estuvo en contacto tuyo, como puede haber sido en el centro de trabajo. Entonces, la única forma de limitar ahí la responsabilidad del empleador es adoptando todas las medidas necesarias. Es como, por ejemplo, frente a cualquier tipo de accidente justamente en el trabajo, ¿no? Lo que tienes que hacer es identificar esos riesgos que pueden ser propios, ¿no? Si soy una persona que trabaja cortando madera, entonces tengo que darle al trabajador, por ejemplo, los guantes de seguridad o enseñarle a usar la máquina. En este caso también, frente al COVID, lo que tengo que hacer es sensibilizar al trabajador para que se lave las manos, para que use la mascarilla, para que tome todas las medidas necesarias, y si aún así el trabajador se contagia, no voy a ser responsable. Pero de nuevo, la única forma de protegerte realmente es que tú cumplas con tu plan y lo tengas todo registrado para que en caso seas llamado a una investigación o seas sujeto a fiscalización, tengas toda la documentación para probarlo, ¿no? También pregunta si es que debes cubrir algún gasto sobre su enfermedad. Ahí, por ejemplo, lo que te señala el plan es que lo que tú tienes que hacer es justamente hacer el seguimiento de la sintomatología del trabajador. Y el tema de los gastos sobre la enfermedad tienen que ver también con los seguros médicos que puede haber tenido el trabajador. Recuerden que a raíz del COVID, en realidad el gobierno ha puesto a disposición los hospitales y en principio ahí es donde deberían ser atendidos, ¿no? Un poco ya sin distinguir si han sido tratados a partir de salud o a través del mismo ministerio. Pero sí tengo responsabilidad sobre ese trabajador y eso es algo que debemos recordar. Incluso lo que te señala el plan es que una vez que tú has identificado que tienes un trabajador que ha dado positivo, tienes que también identificar a todos los contactos que puedan haber estado trabajando a su alrededor y que podrían potencialmente también estar contagiados. Hay una pregunta también, Mario, que dice si es que el contagio de COVID puede ser considerado como enfermedad de riesgo. Si el contagio o la enfermedad misma. La enfermedad. ¿Cómo enfermedad de riesgo? Es un poco, creo que lo que comentabas, estábamos hablando de las actividades peligrosas y el seguro contra todo riesgo. Sí, que han ampliado el alcance hasta ahí. Es una enfermedad, bueno, finalmente no se puede establecer el nexo causal, si creo que es lo que has comentado un poco, Pía, de la responsabilidad del empleador si es que no ha generado las condiciones para que se genere este contagio.
Entonces, sí podría constituir una enfermedad profesional, es más, así parece está encaminado todo, pero yo quisiera distinguir ahí, yo creo que va a haber mucha discusión sobre hasta dónde es una persona que, por ejemplo, como un médico esté expuesto directamente a múltiples enfermedades, y hasta dónde el empleador puede ser responsable del contagio de uno de sus trabajadores, sabiendo que ese contagio se puede generar en diferentes lugares, ¿no? En el tránsito, hacia la empresa, en el hogar, a través de contacto con familiares o terceros, ¿no? No necesariamente es en un espacio laboral inseguro, pero al empleador le corresponderá eso, digamos, brindar un espacio seguro digamos, cumpliendo todas las normas y el plan que haya diseñado para evitar justamente el contagio, ¿no? A ver, también hay una pregunta de David, nos pregunta si la norma permite al trabajador de grupos de riesgo poder presentar una declaración jurada manifestando su voluntad de querer trabajar previo certificado de aptitud emitido por el médico. Dicha declaración está sujeta al certificado de aptitud, es decir, el médico puede negarse a que el trabajador se reincorpore sin asumir ningún tipo de responsabilidad si considera que el trabajador es de alto riesgo. A ver, dándole contexto, imaginamos que, a ver, es una persona que no pertenece a un grupo de riesgo, sino Es que una es una persona que persona, pertenece, sí, pertenece al es un grupo de trabajador riesgo. que... Mire, la ley señala que si el trabajador firma una declaración jurada, asume su responsabilidad, pero yo creo que eso no es todo lo que se tiene que mirar. Y creería que un médico puede revisar el contexto de la edad de la persona, qué tanto el riesgo al que está expuesto en el trabajo es mayor al del común de las personas, porque, a ver, seamos claros, cuando comenzó esta epidemia se estableció un grupo de riesgo y se le dio algunas protecciones. Inclusive al principio hablábamos de 60 años para arriba y las enfermedades que ya se conocen, vinculadas al sistema respiratorio o alguna, como podría ser cáncer o como podría ser alguna otra de las que se han indicado en las normas. Después se restringió como grupo de riesgo las personas que estaban arriba de 65 años por ejemplo, el índice de masa muscular del que todos gozamos de una mejor o peor forma, también fue aumentado de 30 a 40. Pero a lo que vamos es que al momento de que se evalúa la posibilidad de reincorporar a una persona que en principio pertenece al grupo de riesgo, no podemos valernos solamente de su declaración jurada. Hemos tenido un caso conocido, y no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la decisión tomada en un equipo de fútbol de la capital, donde el cuerpo técnico, creo que no solamente el entrenador principal, sino algunos de su cuerpo técnico eran personas que pertenecían a este grupo de riesgo, estaban dispuestos a firmar su declaración jurada, y en una evaluación un poco cuestionada, el médico que a cargo responsable de la vigilancia, prevención y control del COVID, señaló que era muy riesgoso tomar a esta persona a pesar de que firmara la declaración señalando que asumía lo que podía derivar un contagio para su persona. Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de evaluar. No sé en qué condiciones hicieron la evaluación, si tenían toda la información requerida y si realmente es una persona que se expone en gran forma al contagio, pero finalmente sí creo que el médico ocupacional, el responsable de la salud en la empresa, no siempre es un médico ocupacional, aunque esté asesorado, debe tomar en cuenta todos estos elementos y no solo una declaración jurada. Sí. Sí, en efecto, de hecho también se ha discutido la responsabilidad del médico, ¿no? Porque si el médico le da, digamos, luz verde a un trabajador, porque en efecto tiene que pasar esta aptitud médica, este certificado, podría también generar un riesgo si es que, por ejemplo, no ha evaluado adecuadamente el caso a caso, como nos señala Mario.
A ver, Luciano nos pregunta si todos los trabajadores están en teletrabajo, ¿es necesario contar con un plan de vigilancia? Bueno, primero tenemos que ver bien la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Recordemos que el trabajo remoto es en realidad algo que se ha dado a raíz de la emergencia sanitaria, que es un poco lo que nos sucedió a todos, que llegado el momento estábamos en nuestras casas y estamos trabajando con lo que tenemos disponible. En cambio, el teletrabajo sí es un procedimiento un poquito más cuidadoso porque hay ciertas condiciones que se tienen que verificar. Entonces, ahorita, por lo pronto, es trabajo remoto hasta que dure la emergencia sanitaria. El principal efecto, de hecho, de contar con un plan es poder movilizar a mis trabajadores y los vehículos. Entonces, para empezar, no estamos obligados a presentar un plan si es que no queremos volver a funcionar. Pero sí es cierto que podemos tener algunos problemas si es que en algún momento alguien necesita ir a la oficina a sacar documentación o tenemos que movilizarnos hacia los clientes o tenemos que realizar algún tipo de transacción. Entonces, la recomendación es que cuenten con su plan para la vigilancia para que en el momento en que lo necesiten puedan registrarlo. Además, sí tienen que considerar que las normas están variando todos los días y la verdad es que es preferible tener ese seguro, tener el plan de vigilancia, si bien las medidas no se van a implementar de inmediato. Ojo que sí, el plan también contempla medidas para las personas que están en trabajo remoto, como por ejemplo el seguimiento de todo lo que tiene que ver con comorbilidades relacionadas con los riesgos psicosociales, ¿no? Justamente de la enfermedad y el mismo trabajo vía remota. Pues, a ver, Germán pregunta si el empleador retoma sus actividades sin contar con el debido plan de prevención ni protocolos y obligo a elaborar a mis trabajadores, ¿cuál sería o serían los delitos realizados por el empleador? Bueno, un poco lo que les comentamos, ¿no? Podría ser incluso un delito de trabajo forzoso si es que yo estoy obligando a esos trabajadores a ir a laborar y hay negativa de parte de ellos en asistir. Por ejemplo, una persona que está en un grupo de riesgo, y pueden haber también delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, porque en efecto los estás colocando en una situación en la que no se encuentran protegidos. Además, habrían algunos delitos incluso de violación de normas sanitarias por parte del empleador, y podría esto acarrear responsabilidad, fuera de todas las responsabilidades administrativas que también habrían con SUNAFIL, ¿no? Justamente por no cumplir con las normas de seguridad y salud. Sí, si bien, Silvia, si bien no guarda relación directa con las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero en este contexto, y solo para hacer referencia a los delitos que se pueden cometer, hay que estar atentos también al uso de los fondos de Reactiva Perú, por ejemplo. Hay disposiciones y se ha difundido inclusive la importancia de esas declaraciones y del uso que se van a dar a los recursos para evitar caer en incumplimientos de las declaraciones juradas y por lo tanto la posibilidad de cometer algún delito, ¿no? Uh-huh. Sí, en efecto, o sea, hay muchas responsabilidades, como les decía, hay delitos que no estaban en el radar de la empresa que se manifiestan a raíz de la crisis, ¿no? El tema de la falsedad en las declaraciones o en procedimientos administrativos o falsedad genérica también puede presentarse porque hay condiciones para Reactiva. Entonces, una de las condiciones, por ejemplo, es que estaba destinado al pago de ciertas deudas preexistentes o al pago de planillas y no, por ejemplo, para usarlas para otros fines. Ahí podríamos cometer también un delito. Evelyn nos pregunta si el plan o protocolo se debe presentar al MINSA y si se requiere la aprobación del mismo. El plan debe ser presentado a MINSA a través del Sistema Integrado de COVID-19, el SICOVID-19. Aquí hay que seguir todo un procedimiento para su inscripción. Ahora se realiza de manera automática. Tienes que seguir 24 pasos ya en la web de SICOVID para ir registrando cada uno de tus puntos, ¿no? Entonces, la recomendación sí es que tengan mucho cuidado cuando vayan a subir esta información, pero sí es necesario presentarlo. La aprobación en realidad ahora es automática. Antes teníamos que pasar un procedimiento más largo. El punto más bien de fuerza ahora se pone justamente en la fiscalización posterior, que va a ser realizado por el CensoPaz, que es un grupo especial del Instituto Nacional de Salud, por SUNAFIL, en lo que dicta medidas de seguridad y salud,
y también por los gobiernos regionales o locales en lo que sean competentes. A ver, ¿qué nos sugiere para documentar las capacitaciones o sensibilizaciones al personal? Pues en realidad, en este momento lo que debemos privilegiar es todo aquello que evite la contaminación cruzada. Entonces, podrías incluso formar, puedes hacer estas capacitaciones vía Zoom, como estamos haciendo en este momento, y puedes tener como constancia correos que se les han mandado a los trabajadores, puedes grabar las capacitaciones que se están haciendo para que tengas tu constancia de que las estás realizando. Podrías incluso, por ejemplo, formar grupos de WhatsApp con tus trabajadores en este campo, o si utilizas algún otro medio, para enviarles información, ¿no? La capacitación, no todas tienen que ser capacitaciones muy largas, pues, también te recomendamos en realidad realizar capacitaciones diarias de 5 minutos en las que tú puedas recordarle a tus trabajadores cuáles son aquellas medidas que deben seguirse, ¿no? Para que estén al tanto, y con eso ya puedes tener el registro. No necesariamente tienes que tener un registro firmado, ¿no? Que es lo que solíamos hacer. Incluso en algunas empresas también las fichas de sintomatología, y esto se está manejando a través de documentos o encuestas de Google, todo lo que sea más sencillo para realizar en el momento. Se requiere documentar la capacitación con documentos físicos. Bueno, esto es lo que les comentaba, no necesitamos documentos físicos, podemos hacerlo por cualquier medio que nos sea más sencillo. Las evaluaciones respecto de la ficha de sintomatología, podemos también pedirles a los trabajadores que las manden por correo electrónico, puede ser que ellos las llenen, y también con su correo electrónico sea la formalidad de haberla llenado y enviado, pero sí tenemos que tener constancia de todo lo que se realice. Igual, por ejemplo, en el caso de la toma de temperatura, ¿no? No es necesario que cada persona anote, la persona que está encargada de tomar la temperatura va a tener que llevar el registro, puede hacer un documento en donde se vaya colocando todos los días cuál es la temperatura al ingreso y a la salida de las personas. Igual podemos hacer un registro aparte que corresponda a los visitantes, ¿no? No solamente a los trabajadores, sino por alguna razón tenemos visitantes, ellos también tienen que estar registrados. Bueno, David comenta este tema de la enfermedad profesional. No, dice, el Estado lo considera una enfermedad profesional. Esto se está discutiendo, de hecho sí se ha considerado ya para lo que son los trabajadores de salud, porque está relacionado justamente con las labores que ellos desempeñan. A ver, Gisela nos pregunta, ¿hay trabajadores que por temor no quieren asistir aún al centro de trabajo, pese a que se tiene un plan para la vigilancia? ¿Hasta qué punto puede el empleador exigir la asistencia del trabajador? ¿Mario? Mario, estás con el micrófono. Sí, gracias. Sí, a ver, yo creo que otra vez, si queremos responder en corto, diríamos que están obligados porque el empleador ha cumplido con las normas necesarias, ha escrito un plan, va a ser supervisado por la autoridad y en ese sentido puede exigir la presencia de los trabajadores. Ahora, respecto del temor, es razonable, porque nadie quiere estar contagiado, al margen de que seas grupo de riesgo o no, o que pienses que puedes ser más vulnerable que otras personas. Pero la ley establece una obligación para el empleador, y si el empleador la ha cumplido, realmente la ha cumplido, entonces tiene la posibilidad de exigir la presencia. Pero también, una vez que el trabajador va al centro de trabajo y está informado, y ve que no se cumplen con las medidas de seguridad o está más expuesto de lo que debería, entonces también está en la posibilidad de denunciar estos hechos y de que se asuman las consecuencias correspondientes, ¿no? Entonces no es una, digamos, una facultad sin límites. Ninguna de las facultades del empleador son sin límites. Pero en el caso concreto, el temor, vamos a decir, infundado, no es suficiente para eximirse de asistir al centro de trabajo si es que el empleador lo convoca y tiene aplicado y tiene un plan de prevención y control del COVID-19, ¿no? Sí. Mercedes, no sé si nos puedes aclarar tu pregunta, porque me parece el transporte a su domicilio. Ahora, ¿puedes leerla, Pía? Solamente dice eso, el transporte a es que dice cuando se transporta a su domicilio. Sí, puede ser con creo el que tema va por la de responsabilidad, ¿no? Nosotros
recomendamos que se dé también algunas, dentro de las charlas también incluyamos algunas medidas para el uso del transporte público. Puede ser, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Justamente hoy día en la conferencia de prensa que ha dado el gobierno, lo que ha señalado es que las personas que se trasladen en transporte público van a tener que usar estos protectores faciales. Eso reduce un poco el riesgo del contagio, las mascarillas son obligatorias. También es cierto que se están tomando algunas medidas, como por ejemplo en el caso del sector público se está modificando el horario justamente para que baje el flujo de tráfico entre los horarios que suelen ser las horas punta, y también el empleador puede establecer ciertos turnos, ¿verdad? Para que las personas no acudan todas al mismo tiempo a la empresa y también se generen estos problemas, pero es cierto que hay un límite de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos asegurar que en el transporte a su domicilio no se pueda haber contagiado. Es cierto que también tenemos la facultad, el empleador, de disponer, por ejemplo, el traslado a través de alguna movilidad particular, ¿no? Ya sea de un grupo de trabajadores, dándoles alguna facilidad. Marco nos pregunta si las aseguradoras con el seguro vida ley no cubren el COVID-19. Bueno, sí, Pía, creo que en principio cubre muerte natural por accidente, invalidez por accidente y algunas enfermedades que están ahí previstas. O sea, habría que ver la norma y hacerle alguna precisión mayor, ¿no? Ahora, había un proyecto de ley que está pendiente todavía y vamos a ver qué sucede, pero en principio era para los trabajadores del sector salud, el que fue aprobado, como mencionaste tú. Sí. A ver, Jessica nos pregunta, si brindo mis servicios, asesorías empresariales desde casa y no tengo personas a cargo, ¿es necesario contar con un plan de prevención? Ella sale a realizar trámites, visitas a clientes. Bueno, lo que señala el gobierno es que si tú eres una persona natural que desarrolla una actividad, no necesitas contar con un plan. Pero si eres una persona natural que tiene un negocio y tienes personas a cargo, en ese caso sí. Entonces, esa es la distinción que tendríamos que hacer. ¿Sí? Vicky nos comenta, durante el trabajo remoto, ¿cómo se puede comprobar que se está haciendo efectiva la ley de seguridad y salud en el trabajo para aquellos trabajadores considerados en el grupo de riesgo? Todo ello es regulado dentro de la aplicación del trabajo remoto por el Decreto de Urgencia 026-2020. Démosle contexto a la pregunta en dos sentidos, ¿no? O sea, lo que supone es que no están cumpliendo las personas que están en trabajo remoto a realizar propiamente trabajo remoto, es decir, salen del domicilio y se exponen. No sé si esa es la pregunta. Bueno, ahí habría un problema con la instrucción inicial y sería materia de sanción si es que se descubre. Difícilmente puedo controlar todo lo que se hace en trabajo remoto, a pesar de que con otras finalidades probablemente se están utilizando diferentes tecnologías, ¿no? Inclusive, no es de ahora, pero el tema de la geolocalización autorizada es una herramienta que se utiliza. No sé exactamente si por ahí iba la pregunta. La otra posibilidad, especulando, es que estuviera, digamos, dirigida a cómo proteges a una persona de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y de tus normativas vinculadas a ese fin, si es que lo tienes a distancia. Y el trabajo remoto, que es una flexibilización de esta época de estado de emergencia, de pandemia que vivimos, es una flexibilización, decía, del teletrabajo, pero señala nos da unas pautas mínimas, ¿no? Que es instruir debidamente al trabajador sobre los objetivos que se pretenden en este trabajo remoto y también recomendaciones sobre la seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que el trabajador, digamos, el trabajo remoto lo encontró al trabajador más que el trabajador encontró el trabajo remoto, pero
esas circunstancias no quitan que se haga una labor de capacitación, digamos, de instrucción sobre, por ejemplo, los tiempos que puede permanecer sentado, el lugar donde puede trabajar con una mejor iluminación, procurar que ya después del tiempo transcurrido pueda generarse un espacio adecuado para trabajar y los muebles también más adecuados para realizar su trabajo, ¿no? Siempre pensando en el trabajo remoto digamos, de despacho, de asesoría, digamos, de consultoría, lo que fuera, pero que no implica la movilización de las personas. Si fuera con movilización, entonces ya no estaríamos hablando propiamente de trabajo remoto, aunque esté fuera del lugar de la empresa, ¿no? El trabajo remoto estaba diseñado para trabajar desde casa, evitando concurrir físicamente a la empresa o al punto donde antes se realizaba el trabajo presencial. Antonio nos pregunta si para las empresas de alimentos que no han parado por la pandemia se presenta el plan como era para... No, en este caso las empresas que brindaban servicios esenciales y que ya estaban trabajando, lo que tienen que hacer es adecuarse a la normativa, es decir, van a presentar su plan, pero van a declarar, por ejemplo, la fecha de inicio de trabajo de manera continua, ¿no? Ya estas empresas han estado operando e incluso han estado sujetas a algunas regulaciones como justamente realizar la vigilancia de sus trabajadores. Luego, Miquela nos pregunta si en una empresa que tiene régimen general con menos de 10 trabajadores, si tiene la obligación de sacar el test o el examen de COVID, o cada trabajador debe cubrirlo con su propio dinero. Bueno, en realidad aquí la normativa, dos cosas. La primera es que las normas señalan que los costos de evaluación de la salud de los trabajadores tienen que correr por parte de la empresa. Entonces, de realizarse exámenes, estos tiene que realizarlos la empresa para sus trabajadores. Pero por otra parte, la norma solo nos obliga o nos pide realizar las pruebas para aquellos trabajadores que sean de mediano a muy alto riesgo. Si tenemos trabajadores que son de bajo riesgo, no es obligatorio que nosotros realicemos las pruebas con ellos. Sí podría pedirle al profesional de salud en alguna ocasión si es que lo considera necesario. Entonces, hay que tener estas dos consideraciones. A ver, consulta Neri. Los colegios particulares están dictando las clases virtualmente como trabajo remoto. ¿Puede el empleador solicitar al trabajador acercarse al colegio para efectuar coordinaciones de entrega de boletas de pago u otros documentos? No tengo muy clara la pregunta, no sé si se refiere a un trabajador que es proveedor de servicios de este colegio, si es así. ¿La puedes leer de nuevo, por favor? Los colegios particulares están dictando las clases virtualmente como trabajo remoto. ¿Puede el empleador solicitar al trabajador acercarse al colegio para efectuar coordinaciones de entregas de boletas de pago o entrega de otros documentos? Mario, estás con el micrófono apagado. Perdón. Se refiere, entiendo, a los trabajadores, profesores, no sé, o cualquier otro trabajador del colegio, ¿no? Primero, por disposición del Estado peruano, es que no se están dando las clases de manera presencial. Sin embargo, eso no quiere decir que algunas personas puedan concurrir al centro al colegio, como los profesores o como los trabajadores, a brindar mantenimiento, o los profesores quizás en otro horario a recibir alguna capacitación, siempre que no sean personas de riesgo y con todos los cuidados que se detallan. Entonces, en ese sentido, yo no le vería impedimento para que les pidan que concurran al centro de labores en los horarios que correspondan, ¿no? Pregunta Evelyn, si tengo un personal de campo, ¿es obligatorio el uso de los mamelucos? ¿O qué implementos son necesarios dependiendo del tipo de trabajo? Sí, perdón, no me escucha. Evelyn nos pregunta, si tengo un personal de campo, ¿es obligatorio el uso de mamelucos? ¿O qué implementos son necesarios dependiendo del tipo de trabajo que hace? En realidad,
como señalas, la verdad es que va a depender de qué trabajo, de qué actividad te estén desempeñando, y de acuerdo a ello, justamente la resolución ministerial te señala cuáles son los implementos que tienen que utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un trabajo de oficina, será suficiente contar con un equipo de protección, que es la mascarilla, y puedes implementar también otras medidas, como por ejemplo los separadores de ambientes, pero dependiendo de qué actividad realicen, van a necesitar incorporarse mayores elementos de protección. ¿Sí? Veo una pregunta, confírmame, Pía, si se escucha. Sí. ¿Se escucha? Sí, te Hay una escucho. pregunta acá sobre las boletas de pago, y se menciona si sigue siendo obligatorio entregarlas de manera física a los empleados. Bueno, en el contexto de la epidemia que hemos estado viviendo, todas las obligaciones formales han quedado supeditadas a la posibilidad de poder cumplirlas, y si es posible bajo otros mecanismos, ha sido perfectamente aceptado también. Entonces, la boleta se tiene que entregar, lo importante es entregar la información contenida en la boleta, más que la boleta física, ¿no? Juan nos pregunta, dice, Sí, si bien el ¿tienes control de alguna la otra temperatura... pregunta que quieras leer? Sí, bueno, tenemos varias. Hay una pregunta sobre el control de temperatura, y tiene que ver un poco con toda la información que ha estado rondando, ¿no? La recomendación siempre es que se dirijan a portales oficiales como el del Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud. Ahí pueden encontrar información que también les va a ser útil, por ejemplo, para el caso de la capacitación que tengan que hacer los trabajadores. Me parece que justamente en ese caso del control de temperatura, que tenía que ver con los rayos infrarrojos, esto se ha desmentido. Entonces sí, en realidad es necesario hacer el control de la temperatura tanto al ingreso o a la salida, y en el caso de trabajadores que tengan un mediano o muy alto riesgo, hay que incrementar también la toma de temperatura. Nos pregunta Charo si se ha recibido la constancia del registro del Ministerio de Salud, se ha subido el protocolo, se efectuaron las pruebas Dice, para las y empresas de tenemos todos alimentos que los no han parado por la implementos. pandemia, se presenta el plan como si hubiera parado. En realidad, lo que se señaló sin plazo es que podían presentar su plan posteriormente, y todas las empresas que han estado, no solamente empresas de alimentos, sino que han estado, digamos, en la denominada línea esencial, sea transporte, sea alimentos, sea salud, no tenían que reactivarse propiamente porque estaban activadas, pero sí han debido adecuar sus planes, ¿no? Uh-huh. No te Sí. escucho, Pía. ¿Estás teniendo alguna pregunta? ¿Me escuchas bien? Tu micro, a ver, checa tu micro. Sí. Ok, sigo A ver. leyendo, no escucho. Durante el trabajo remoto, ¿cómo se puede comprobar? Eso ya la vimos, para las empresas de alimentos también. Mario, ¿me escuchas bien? Si en una empresa que régimen general con menos de 10 trabajadores, la empresa tiene la obligación de sacar el test o examen del COVID, o eso lo hace cada trabajador con su propio dinero. No sé si lo comentaste, pero son gastos que asume la empresa y hay que ver la necesidad dependiendo